Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Resfriadísima. Estoy con la nariz roja. Sí. Bueno, chicos, yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje, un poquito fauleada, me van a sentir muy nasal. He estado en cama, pero bueno, el trabajo es el trabajo. Hay que ser responsables. Así que empezamos la clase de hoy. Hoy día nos toca el tema número 12, que concierne al desarrollo del verbo y su normativa, del verbo y la concordancia verbal con el sujeto, ¿ok? El verbo y su diferenciación ciertamente con los verboides, ¿ok? Los cuales van a ser tratados en la semana 16 ampliamente, pero hoy tenemos que discernir el verbo y cuáles son los usos correctos del mismo, ¿de acuerdo? En las distintas conjugaciones verbales. Comenzamos con normativa del verbo, muchachos. Muy buenas noches a todos. Empezamos. Ok, agrandamos nuestra pantalla. Yo soy la profesora Betsy Wong y este es el espacio destinado al curso de lenguaje. Aquí nos encontramos transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que hoy nos reúne concierne al universo de categorías gramaticales o clases formales de palabras. Y expresamente vamos a tratar el tema del verbo y la normativa del mismo. Comencemos. Comencemos con un texto. ¿De acuerdo? Lo vamos a leer y tú vas a pensar en relación con las partes que forman un texto. Vivimos en una civilización de la mirada. Ya son pocas las cosas que hacemos con los ojos cerrados. Nos pasamos la vida mirando y mirando, dicen, más o menos mal. 2/3 de los adultos necesitan alguna corrección para sus ojos y la cantidad sigue aumentando gracias a pantallas y LEDs y demás desafíos para el ojo. Los niños surcoreanos, por ejemplo, que están entre los más conectados del mundo, han duplicado su proporción de miopes. Ahora son el 95% de los chicos de 20. Así que se fabrican y se venden más y más anteojos. Ver para creer. Esa fuente inagotable de dinero estuvo estos años controlada por 2 grandes corporaciones. Essilor, una francesa que produce la mitad de los lentes recetados que se venden en el mundo, y Luxótica, una italiana que fabrica 1/4 de los armazones, pero posee las marcas más afamadas y vendidas, desde Ray-Ban y Ralph Lauren hasta Vogue y Chanel, pasando por todas las demás. Los 2 gigantes se unieron el año pasado, Essilor-Luxótica, con su riqueza consonante, y van a vender 1.000 millones de lentes y armazones cada año, y esto va a valer unos 45.000 millones de euros, y va a emplear a unas 140.000 personas. Querrá y podrá dominar lo que su gente llama nuestra experiencia visual. ¿Ok? Acá vemos párrafos, ¿cierto? Y esos párrafos van a estar constituidos por oraciones. ¿Cuántas oraciones tenemos acá? Vivimos en una civilización de la mirada, oración número 1. Ya son pocas las cosas que hacemos con los ojos cerrados. Hay punto y coma y no cierra una oración. Nos pasamos la vida mirando. Oración 2. Y mirando dicen, más o menos mal. 2/3 de los adultos necesitan alguna corrección para sus ojos y la cantidad sigue aumentando gracias a pantallas y LEDs y demás desafíos para el ojo. O sea, desde la I hasta ojo es la oración 3.
Y los niños surcoreanos, por ejemplo, que están entre los más conectados del mundo, han duplicado su proporción de miopes. Ahora son el 95% de los chicos de 20. Oración 4. ¿Está bien? ¿Cuál es la palabra vital para que una oración exista, chicos? La palabra más trascendente es el verbo. Vivimos. Son. ¿Ok? Pasamos. Hacemos. Mirando no es verbo, es verboide. Dicen. Necesitan. Sigue aumentando. Esa es una forma compuesta del verbo. Están. Han duplicado. Ay, Dios mío. Ahora son el 95% de los chicos de 20. O sea, los verbos resultan ser el corazón de una oración. ¿Qué elementos caracterizan en las oraciones? Pues los verbos. Vivimos es un verbo. El verbo se caracteriza, ¿por qué? El verbo se caracteriza porque se conjuga, lo dijimos la clase pasada. Acá es nosotros vivimos, ¿cierto? Ese es el sujeto tácito. Y esta contraparte que tiene como eje al verbo se hace llamar predicado. Y sujeto y predicado, ¿ok? Y sujeto y predicado la conocemos con el nombre de oración. Una oración que vayamos adelantando se llama bimembre, ¿ok? Y como tiene una sola idea verbal, simple. ¿Estamos de acuerdo? Así que el verbo contiene la información sobre el sujeto. El sujeto hace algo y ese algo que hace lo tiene el verbo. Y eso permite que tenga esta estructura sentido completo. Y a eso nosotros lo llamamos oración. ¿Se entiende? Chicos, mil disculpas si a veces cierro el audio, es para poder sonarme en la nariz. Mil disculpas. Ok. En este ejercicio necesitaré que tú me digas cuáles son los verbos. A ver, piensa. A ver, voy a ver el chat, a ver qué contestas. Necesito que me digas cuáles son los verbos. Si quieres hablar, hablas, y si quieres escribir, escribes, como mejor te parezca. Pero contéstame. Cuéntame, ¿cuáles son los verbos? A ver, vamos chicos, no se queden. La pianista interpretaba una exquisita pieza. ¿Cuál es el verbo? ¿Hay verbo o no hay verbo? Si hay verbo, Miss. Interpretaba. Esto es un verbo. Perfectamente. ¿Por qué? Porque quien interpretaba era la pianista. Este es el sujeto. Ella interpretaba. Perfecto. Este es un verbo. ¿Ok? En la número 2, ¿cuál es el verbo? ¿Hay verbo o no? Angie de mi corazón, caíste, bebé. Caíste, mi reina. Porque aplaudir no es verbo. Es verboide, mi reina. Es verboide. El verboide es una forma verbal no personal.
Vamos a ponerlo para que no te vuelvas a equivocar. Es una forma verbal, sí, porque tiene la misma raíz que el verbo, pero no es igual al verbo, porque no está conjugada. Es una forma verbal no conjugada o no personal. ¿Me entiendes? Es una forma verbal no conjugada o no personal. No se puede decir yo aplaudir, tú aplaudir, él aplaudir, nosotros aplaudir. Y mañana será otro día. ¿Hay verbo? Sí, Miss, será. Ese sí es un verbo. Yo seré, tú serás, él será. Sí es verbo. Y Abelina construyó. Ella construyó. Este es un verbo. ¿Y avanzando es verbo? No, Miss. Ya no voy a caer. Ese es un verboide. Yo avanzando, tú avanzando, él avanzando. Ese es un verboide. Y el ejercicio resuelto. Yo resuelto, tú resuelto, él resuelto. Ese también es verboide. Recuerda que verbo y verboide son hermanos. Son formas verbales las cuales comparten la raíz, pero una se conjuga y la otra no. Una se conjuga y la otra no. Esa es la diferencia. Tienen la misma raíz, pero una se conjuga y la otra no. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Entendiste o no? ¿Sí? ¿Todo claro? Okay. Sigamos. ¿Cómo puedo reconocer un verbo, Miss? Los verbos tienen accidentes, ¿te acuerdas? Accidentes gramaticales que tú ya viste en la clase pasada, a ver si estudiaste. ¿Cuáles son los accidentes del verbo? Son número, persona, modo, tiempo y aspecto. Esos son los accidentes del verbo. Pero para ser veloces, solo si le encuentras persona, número y tiempo, ya sabes que es un verbo. Y recuerda, si yo te digo comí, tú vas a separar la raíz de la contraparte, que se llama desinencia y que vimos la semana pasada. Un verbo se le obtiene la raíz suprimiendo las terminaciones ar, er, ir correspondientes a la conjugación del verbo. Si el verbo termina en er, se dice que pertenece a la segunda conjugación. Com es la raíz y esta parte, ¿te acuerdas? Se llamaba desinencia. Y la desinencia señalaba los accidentes verbales. ¿Qué eran cuáles? Número, yo comí, singular. Persona, yo comí, primera. Modo, yo comí, indicativo, porque es una verdad. Tiempo, yo comí, pretérito o pasado. Y aspecto, yo comí, terminó, así que aspecto perfectivo. ¿Ok? Acá hemos corroborado que esto de acá tiene sujeto y por eso es un verbo. Todo verbo proviene de un verboide. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro?
no te olvides lo siguiente. Si el verbo proviene de un verboide monosílabo, todo él será la raíz. No te vayas a confundir. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz de ser? Ser. ¿Cuál es la raíz de dar? Dar. ¿Cuál es la raíz de ver? Ver. ¿Cuál es la raíz de huir? Huir. ¿Me entiendes? Cuando es un monosílabo, todo el monosílabo será la raíz. ¿Ok? Sigamos. Estas categorías o accidentes se entrecruzan. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas son las personas que se pueden manifestar en singular o en plural. Juguemos. Te pongo yo amo. O sea, amo te indica primera persona y número singular. Tú amaste, haste, te indica singular y segunda persona. Ella amó, te indica singular y tercera. Nosotros amamos, esta vez te indica plural, pero siempre primera persona. Ustedes aman, te indica plural y segunda persona. Y se usa lo mismo para ellos aman, te indica plural y tercera persona. Todo bien, facilito. Por ejemplo, si yo te digo, Eva Ayllón ofreció un concierto la semana pasada. ¿Quién ofreció un concierto la semana pasada? Pues ella. ¿Quién es ella? Eva Ayllón, ¿cierto? Eva Ayllón. Entonces, ella nos ayuda a reconocer que el verbo está en tercera persona del singular y que está en pasado al toque. ¿Sí o no? Así es. Entonces ya estoy segura de que eso es un verbo. Ahora subraya los verbos en las siguientes oraciones y ya no vale equivocarse. A ver, ¿cuáles serían los verbos en estas oraciones? A ver, inténtalo. ¿Cuáles son los verbos y quiénes mueven a esos verbos? A ver, cuéntame. Voy a ver el chat. ¿Cuáles son los verbos esta vez? En la primera oración, ¿cuál es el verbo? A ver, preciosos, Pedrito, Edison, Mónica, Cindy, David. ¿Cuáles son los verbos? Conquistaba. Chévere. Veamos cuáles son los verbos. Exactamente, conquistaba. ¿Quién conquistaba a todos con su sonrisa? La bebé, ella. Ahí está tu verbo. Joaquín y Mara cantaron juntos. ¿Quiénes cantaron juntos? Joaquín y Mara es el sujeto que mueve este verbo. Saldrán. ¿Quiénes saldrán? Los vecinos. Los vecinos es mi sujeto. Sonaba. ¿Quién sonaba? La guitarra es mi sujeto. Volverán. ¿Quiénes volverán a clases? Los niños. Los niños es el sujeto. ¿Vamos bien? Fácil, ¿verdad? No hay problema. Ahí están.
las respuestas del anterior. ¿Cómo reconocemos a los verboides? Bueno, dicho de una manera simple, los verboides hemos dicho que son formas verbales, no personales o no conjugadas, que comparten con el verbo la misma raíz. Los infinitivos es el primer tipo de verboides, los participios el segundo tipo y los gerundios el tercero. Los infinitivos terminan en ar, ir en sus formas simples, ¿ok? Estos son infinitivos simples. Y tú eres inteligente. Si hay simples, de hecho que hay compuesto. ¿Cuál es el infinitivo compuesto? Por ejemplo, si yo te digo cantar, es con el auxiliar haber, más un participio. ¿Cómo es eso, Miss? El participio termina en ado, ido, to, soy, cho. De cantar, el compuesto sería haber cantado. Ese es el infinitivo compuesto de cantar. Todo esto es un infinitivo compuesto. Siempre va a utilizar el auxiliar haber. De comer sería haber comido y de reír sería haber reído. Los participios terminan en ado, ido, to, soy, cho, estos de acá, cuando son pasivos. Porque hay también, si hay pasivos, hay activos. Y los activos terminan en ante y en yente, pero tienen que tener raíz verbal, chicos. Por ejemplo, tú dices dominante, viene de dominar. Eso es lo que tienes tú que verificar. No solamente fijarte en la terminación, sino que deriven de una forma verbal. Yo te digo el sirviente. Sirviente viene de servir. Entonces ahí estoy segura de que es un participio. Tú no me vas a decir diente, porque diente no deriva de una forma verbal. En cambio, bailado viene de bailar y vivido viene de vivir y escrito viene de escribir y dicho de decir e impreso de imprimir. ¿Me entiendes? Los gerundios los hay simples cuando terminan en ando, yendo o en yendo con formas especiales como leer o creer. Esos son los simples. Pero también hay compuestos con el auxiliar habiendo. Habiendo más participio. Por ejemplo, de limpiar sería habiendo limpiado. Esto es un gerundio compuesto. De comer sería habiendo comido. ¿Estamos de acuerdo? Este se llama compuesto. Tómale captura porque es importante. Hay que saber bien. Los verboides por sí solos no son verbos, pero en algunas circunstancias podrían formar parte de un verbo compuesto, que ya estudiaremos tranquilos más adelante. Ahora solo te los estoy presentando, ¿de acuerdo? Tú tranquilo, ¿de acuerdo? Tú tranquilo. ¿Todo claro? ¿Todo claro, bebés? ¿Estamos bien? Ok. Sigamos. ¿Cómo reconozco la diferencia entre verbo y verboide? Porque los verbos se conjugan, lo hemos dicho ya como 4 veces. Si yo dijera los ciudadanos obedecer las disposiciones del gobierno, así no se habla. Yo no digo yo querer comida, yo sentirme mal.
yo querer dormir. No, así no se habla. Sino, yo quiero dormir, yo me siento mal. Los ciudadanos obedecieron las disposiciones del gobierno. Debo de usar un verbo. Y colocando el verbo, yo genero una oración. Los verboides no forman oraciones. El verboide puede ser núcleo, ¿ok? Y lo podemos poner acá. El verboide será núcleo de una estructura sintáctica inferior a la oración denominada proposición. ¿Has escuchado alguna vez en tu vida proposición? Las proposiciones son estructuras, pero no les alcanza para hacer oraciones. Tienen sentido parcial. Por eso no se cierran con un punto. Las oraciones tienen sentido total. Ves a alguien haciendo algo. ¿Me entiendes? Hay un sujeto y un predicado. Las proposiciones son ideas parciales. Por ejemplo, yo te digo, detener el tránsito. Eso es una proposición. Detener el tránsito. No tiene sentido total, tiene un sentido parcial. Tú me dirás, detener el tránsito, ¿qué pasa con eso? Yo te digo, detener el tránsito es importante. Ahí adquirió sentido, pero apareció un verbo. Pero solamente la proposición no tiene sentido total, sino parcial. El verboide no se conjuga con ninguna de las personas gramaticales. Yo obedecer, tú obedecer, él obedecer, ella obedecer, nosotros obedecer, ustedes obedecer, no funciona. ¿De acuerdo? Así que con eso, en cambio, si yo te digo obedecieron, voy a encontrar la conjugación perfecta para este verbo. Si bien es cierto, no se dice yo obedecieron, sino ustedes obedecieron o ellas obedecieron, al poderle identificar número, persona y tiempo preponderantemente, estamos frente a un verbo. Subraye los verbos y encierre con un círculo los verboides. A ver, chicos, lúzcanse. ¿Cuáles son los verbos y cuáles son los verboides? Karina fue a casa de su abuela para ayudar en las labores domésticas. ¿Cuál es el verbo y cuáles son los verboides, muchachos? A ver, subrayemos los verbos. Fue es un verbo, porque Karina fue. En cambio, ayudar es un verboide, que ya podemos clasificarlo como verboide infinitivo. ¿Te acuerdas? Ya lo puedes clasificar. Verboide infinitivo simple. Ya está clasificado. Durmiendo es un verboide. ¿Qué tipo de verboide? Es un verboide gerundio simple. Porque no se dice yo durmiendo, tú durmiendo, él durmiendo. En cambio, pasó, ese sí es un verbo. El tema compuesto, este es un verboide, porque termina en to y viene de componer. Esto se llama, según lo que hemos visto en las tablas anteriores, es un verboide participio pasivo. Y el verbo es emocionó. Tus temas de amor nos recordaba un tiempo en que vivir es verboide infinitivo simple. Para disfrutar también es verboide infinitivo simple.
Y era, yo era, tú eras, él era, ese es verbo. Ella se pasó, verbo, todo el día estudiando. Estudiando es verboide. Verboide, gerundio, porque termina en ando, simple, y deriva de estudiar. Aprobar es un verboide infinitivo simple, fácil. Y escrito es también un verboide, viene de escribir, pero esto se llama verboide participio pasivo. Los que terminan en ado, ido, cho, to y so. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Fácil, difícil, más o menos, quiero llorar, no entiendo nada. Si te das cuenta, estamos repitiendo y repitiendo la información a fin de que se te grabe. El verboide no se conjuga. El verbo sí. Los verbos tienen tiempo, tienen persona, tienen número. Los verboides no. Los verboides constituyen estructuras sintácticas de menor jerarquía que la oración, a las cuales se llaman proposiciones. En cambio, los verbos son el eje de una estructura llamada predicado, que a su vez es componente de una estructura mayor y con sentido completo, denominada oración. Tómale captura, es importante. ¿Sí? ¿Qué tal, Cindy? Aunque sean sus manitos, díganme, estoy entendiendo, Miss. Activa tu audio si quieres. Sí entendí. ¿Qué dices, Dalia, Angie, Jairito, Edison, Mónica? ¿Se entiende? Ahí estamos juntos, ya. Ahora mira, la concordancia verbal, te cuento, ocurre entre el sujeto, acá se te complica el horizonte, ¿ah? Entre el sujeto y el verbo principal. Esta concordancia verbal se da sobre la base de la persona y sobre la base del número. La concordancia verbal se establece entre el verbo y el sujeto en cuanto a número y persona. Yo te voy a leer el texto y tú tienes que ser lo suficientemente capaz de pescar los errores que tiene este texto sobre la base de la concordancia. Asimismo, aprovecho en invitarlos a que visiten YouTube y que busquen este documental titulado Los Castellanos del Perú, el cual les va a aclarar el horizonte acerca de los conceptos en relación con la lengua, los dialectos, los rasgos lingüísticos de los dialectos, el dialecto estándar, la composición lingüística de Perú. ¿Ok? Dice, el documental Los Castellanos del Perú recogen opiniones de lingüistas, profesores y hablantes de las distintas regiones del Perú sobre la diversidad de formas que adquiere nuestro idioma según donde se use. Una idea simple y diáfana. Así como hay un inglés de Edimburgo y otro de Londres, un castellano de Madrid y otro de Buenos Aires, hay en el Perú distintas formas de hablar el castellano. Aunque hay una forma estándar que se deben enseñar y aprender, dice el documental, en realidad ninguna son más correctas que las otras. También dice una cosa más, que el uso de la lengua en su forma estándar ha sido utilizada por grupos de poder como elemento discriminador. Gran verdad, es una verdad absoluta. Hay mucha discriminación lingüística en nuestro país, ¿ok?
muchísima. ¿Estamos de acuerdo? Hay los dos tipos de discriminación, ¿sabes? Hay una discriminación vertical y otra inversa, donde el que usualmente es discriminado, ahora discrimina. Por años, la gente que habla lenguas aborígenes en el Perú se han sentido menos que los que hablamos castellano. Pero acá no hay ni más ni menos. Todos estamos en las mismas condiciones y todos tenemos el mismo valor. Es tan valioso el español del Perú como el quechua, el aymara, el jacaru, el aguajún y cualquiera de las 48 lenguas ancestrales de este maravilloso país. Lo que falta es que la gente se libere de los prejuicios lingüísticos acarreados por el abuso contra el indígena a lo largo de la historia del Perú. Los limeños no somos españoles, somos peruanos, como cualquier persona de cualquiera de estas culturas peruanas. ¿Ok? Ojo con eso. Es importante. Ok, cuéntame, ¿dónde están los errores de concordancia en este texto? A ver, cuenta. ¿Qué primer error encuentras? ¿O está perfecto el texto? No hay errores. Hay errores. ¿Dónde están los errores? A ver, bebé. Tú puedes identificar, vamos, tú eres inteligente. Un error de concordancia, por ejemplo, es que yo diga, la gente van. La gente van por el mundo. Eso está mal dicho. ¿Por qué? Porque gente es un colectivo y los colectivos en español se deben colocar en singular. La gente va. La gente es el conjunto de personas, pero concuerda con el verbo en singular. La jauría nos atacó. Ya sé que jauría es un conjunto de perros o de lobos, pero los colectivos van en singular con el verbo. A eso me refiero con concordancia. Dime tú, ¿cuál es la concordancia acá? Recogen, me dice. Ok, vamos a ir corrigiendo. El documental Los Castellanos del Perú, porque estoy hablando del documental. Muy bien. Entonces es recoge. ¿Ves? Cuando hay error, se dice que hay discordancia. Y cuando no, hay concordancia verbal. Perfecto. ¿Dónde más hay error? Que adquiere, que adquiere, porque es nuestro idioma el que adquiere, y nuestro idioma está en singular, entonces debe decir que adquiere nuestro idioma, según donde se hable. Una idea simple y clara. Así como hay, el verbo haber en castellano no tiene plural, siempre se usa en singular. Así como hay un inglés de Edimburgo y otro de Londres, un castellano de Madrid y otro de Buenos Aires, hay en el Perú distintas formas de hablar el castellano, aunque hay una forma estándar que se debe, ¿por qué? Porque estoy hablando de la forma estándar que se debe enseñar y aprender, dice, eso está bien, el documental. En realidad, ninguna es, ninguna es más correcta que la otra. También dice, no se dice una cosa, eso está mal dicho, eso es pobreza léxica. Algo más, que el uso de la lengua en su forma estándar ha sido, estoy hablando del uso, no de la lengua, que el uso de la lengua en su forma estándar ha sido utilizado por grupos de poder como elemento discriminador. Ok, chicos, entonces ahí hemos hecho una corrección de cómo debería el texto estar escrito idóneamente, respetando la persona y el número de los sujetos marcados. ¿Se entendió? Eso es concordancia verbal. ¿De acuerdo? Eso es concordancia verbal. Esto yo hago
Aparte de enseñar, como lingüista me dedico a la corrección de estilo. Me llegan documentos y yo comienzo a mapear todos los errores que encuentro. Y un típico error es la discordancia. La gente está hablando en femenino y mete un masculino, o viceversa, cuando es concordancia nominal. Y cuando es concordancia verbal, generalmente están hablando en singular e insertan un verbo en plural o viceversa. Entonces eso hay que corregirlo. Ahora, moscas con las reglas. La concordancia verbal es la coincidencia de número y persona entre sujeto y verbo. Por ejemplo, las alumnas dedicadas al estudio, ¿ok? Ingresaron a la universidad. Claro que sí, estoy hablando de las alumnas. Estoy hablando en tercera persona del plural, entonces el verbo también debe estar en tercera persona del plural. Obvio. Ahora, si los elementos coordinados se refieren a una misma persona, ¿qué es eso de elementos coordinados? Que están unidos a través de un conector. La I es un conector. ¿Cómo se llama este conector? Se llama conjunción coordinante copulativa. Así se llama, conjunción coordinante copulativa. Dice, si los elementos coordinados se refieren a una misma persona, irá necesariamente en singular a una misma persona, ¿ok? Refieren a una misma persona, elementos coordinados. ¿Y cómo yo sé que se refiere a una misma persona? Porque solo, mira qué importante, nosotros vimos los determinantes. Este es un determinante artículo definido. Como solo hay un artículo, significa, mira tú, que el investigador es también el científico. ¿Te das cuenta? Estoy hablando de la misma persona. ¿Y cómo fuere si fuera personas distintas? Debería decir así. El investigador y el científico, si yo hago esto, al colocar dos artículos distintos, uno para cada nombre, porque tú sabes que investigador es un sustantivo y científico es otro sustantivo, esto en gramática castellana está indicando que estoy hablando de dos personas diferentes. Así es, chicos. Entonces tendría yo que decir escribieron y el verbo tendría que estar en plural. ¿Te das cuenta? Escribieron el informe. ¿Se entiende la idea? Si tú dices van a reunirse, señores padres de familia, con la tutora y la profesora del aula. ¿Cuántas personas voy a encontrar en el aula? Dos. Una es la tutora y la otra es la profesora del aula. Son personas diferentes. Pero si yo te digo, la profesora y tutora del aula los va a atender. ¿Por qué en singular? Porque dije la profesora y tutora, o sea, me refiero a la misma persona. ¿Se entendió esta primera regla? ¿Sí? ¿Entendieron? Tienen que ir plasmando las ideas bien, ¿eh? Grabando las reglas, porque son reglas de concordancia. Los infinitivos los acabamos de ver, les he mencionado. Son los que terminan en ar, en er, en ir y son verboides. Las proposiciones subordinadas sustantivas. ¿Qué es eso? Contienen verbo subordinado. O los pronombres neutros. ¿Cuáles son los pronombres neutros? Esto, eso y aquello.
¿Ok? Concuerdan con el verbo mira en singular. Dice, dormir y bailar son dos actividades, pero el verbo va en singular, es lo que más le agrada. Te cuento, y guárdalo para ti, que la palabra que subordina verbos. ¿Qué significa que un verbo está subordinado? Un verbo subordinado no es principal. Así de simple, no es el principal, otro es el principal. Este que también subordina a vayas. Este también es un verbo subordinado. Entonces el verbo principal es el que no está subordinado, que es depende. Y dice, las ideas subordinadas, acá hay dos ideas subordinadas, que salgas de tu casa y que vuelvas a tu trabajo, son dos, uno y dos. Y el verbo va a aparecer en singular, depende de ti. Ahora, los pronombres neutros, acá hay uno, acá hay dos y acá hay tres. Son tres, pero el verbo aparece en singular. Esto, eso y aquello me encanta. A ver, vuélvelo a leer. Los infinitivos, que son verboides con terminación ar, ir. Las proposiciones subordinadas, que incluyen un verbo subordinado. Y los pronombres neutros, que terminan en esto, eso y aquello, siempre van a concordar con el verbo en singular. Repitamos los ejemplos. Dormir y bailar son dos acciones. Así hubiera 10, mira, dormir, bailar, conversar, jugar y cantar es lo que más le agrada. Igual, el verbo en singular. Que salgas de tu casa, que vayas a tu trabajo, que realices tus deberes, que converses con tus amigos. Depende de ti, en singular. Esto, eso y aquello, y ahí se me acaba la lista, porque los neutros solo son tres. Entonces, me encanta. Va el verbo en singular. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Vamos, chicos, contéstenme para saber que están en el disco o ya salieron volando. ¿Todo claro? Ok, Angie. Sigamos entonces. Siguiente regla. Si la conjunción disyuntiva o, ahí te está diciendo, la disyuntiva o, así se llama, une dos expresiones que se refieren a lo mismo, o sea, a una única entidad, el verbo debe escribirse en singular, porque la llama es el auquénido. La llama o auquénido, o te digo, el can o perro, se refiere a lo mismo. Es el mejor amigo del hombre. Los perros son tan hermosos, alegran la existencia de cualquiera. La llama o auquénido vive en las montañas de los Andes. El verbo va en singular, porque se refiere a la misma entidad, se refiere a lo mismo. ¿Ok? ¿Entendido? El verbo en singular. Hay concordancia ahí verbal. ¿Todo claro? Copien el ejemplo alterno, es importante. Siguiente. Si las expresiones coordinadas por la conjunción o se refieren a entidades diferentes y se escriben antes del verbo, la concordancia se establece en plural. La concordancia se establece en plural. Acá dice, el día o la noche. Se está refiriendo a dos cosas diferentes. El día o la noche son entidades distintas. Son dos elementos distintos. Entonces, el verbo debe aparecer en plural. El día o la noche poseen diferentes características. ¿Ok?
Si las expresiones coordinadas por la conjunción o designan entidades distintas, pero se colocan después del verbo, o sea, en la parte final de la oración, van en singular. Moscas, retrocedo para que vean otra vez. Si están al inicio de la oración, el verbo va en plural, si se refieren a entidades diferentes. ¿Ok? Dos elementos, o sea, distintos. Si pongo distintos, estuviera redundando. Y nada nos importaba. El castigo o la muerte. Aparece como sentencia en la parte final de la oración. Pero cuando eso pasa, cuando los elementos concordantes con la O están en la parte final de la oración, el verbo debe ir en singular. Es una regla. Acuérdate, si ven la parte final, el verbo debe ir en singular. Si el núcleo del sujeto apareciera seguido de los nexos, además de, así como, con, junto a, junto con, la concordancia con el verbo se establecerá mayoritariamente en singular. O sea, si yo te digo, mi prima, María, junto con su hijo, escuchó el grito. Si tú pones, mi prima María, como su hijo, no se escucharon. O sea, si tú usas cualquiera de estas conexiones, además de su hijo, así como su hijo, con su hijo, como su hijo, junto a su hijo, escuchó el grito, porque estoy hablando de mi prima. El verbo va a ir en singular. Los sustantivos cuantificadores como conjunto, grupo, montón, sinfín, mayoría, centenar, pueden a veces aparecer o en singular o en plural, pero eso depende, chicos. Por ejemplo, aquí yo tengo el sujeto y el predicado. ¿Cuál se prefiere? Si en el predicado no hay ninguna palabra que involucre a los elementos que forman el sujeto, pues voy preponderantemente en singular. La mayoría recorrió. Pero si yo dijera la mayoría de manifestantes, recorrieron, si yo decido poner recorrieron, tiene que haber algo que esté hablando de los manifestantes en el predicado. Por ejemplo, recorrieron agresivos la avenida. Y ahí yo me veo obligada a colocar el verbo en plural. ¿Por qué? Porque puso un elemento que está en plural, que es agresivos y que está hablando no de la mayoría, sino de los manifestantes. Entonces me obliga a concordar el verbo con el plural. Ese es el truco. Si hubiera algo en el predicado que está hablando de nuestro sujeto en plural, pues tendré que poner el verbo en plural. ¿Se entiende? ¿Se entiende el juego? Esto es difícil, ¿ah? La gente no suele manejar estas reglas. Ok, si los sustantivos infinidad, multitud o la expresión gran número se construyen con los artículos un, una, pueden también concordar en singular o plural, igualito como lo anterior. Una infinidad de participantes es el sujeto y esto de acá es el predicado. Entonces yo te digo, una infinidad de participantes lo fue a recibir. Porque no hay nada en el predicado que esté hablando de los participantes. Pero si yo pongo una infinidad de participantes, sujeto, lo fueron a recibir
enardecidos. Ahí me veo obligada a ponerlo en plural. ¿Por qué? Fueron a recibir, es el verbo. Y estoy concordando con participantes porque enardecidos está en plural y está hablando de los participantes. Por eso se escribe así, porque hay un elemento en el predicado que nos obliga a colocar el verbo en plural. ¿De acuerdo? Y cuando se emplea el verbo haber, muchos de ustedes tienen la costumbre de decir, por ejemplo, a ver, se me ocurre poner, hubieron muchos participantes en la marcha. ¿Cuál es el verbo? El verbo es hubieron. Bueno, te cuento. ¿Hubieron de dónde salió? De haber. Pues entérate que haber nunca se pluraliza. Nunca se pluraliza. Nunca se pluraliza cuando es verbo principal. Entonces no se dice hubieron muchos participantes. ¿Cómo se debe decir? Hubo muchos participantes en la marcha. Tú no dices el plural, esto no tiene plural. Tú dices hay bocaditos por montones. Y bocaditos está en plural. Pero el verbo haber, esto viene de haber, se debe colocar en singular. ¿Estamos de acuerdo? Yo te digo, habrá quejas. El verbo haber siempre se coloca en singular. Siempre que sea el verbo principal de tu oración. Ojo con ese detalle. Subraya el verbo pertinente para la concordancia de las siguientes oraciones. A ver, tal vez su tía Frida es una persona y su tío Percy, segunda persona, le traen algunos recuerdos de Arequipa. Aquella idea tiene diferente sentido si la dice o si la dicen Juan o María. ¿Cuál es la clave? ¿Te acuerdas? Cuando los elementos distintos estaban unidos por una O, dependía si comenzaban la oración o si estaban en la parte final. Te acordarás que si está en la parte final se usa en singular, porque dice Juan o María, entidades distintas en la parte final separadas por una O, el verbo va a aparecer en singular. Los policías de la comisaría, estoy hablando de los policías, así que los policías enfrentaron a los delincuentes. El fenómeno de el niño, estoy hablando del fenómeno, ocasiona problemas de tipo ambiental en todo el país. Y la comida es una entidad y la bebida es otra entidad. Entonces debes decir están garantizadas en plural. ¿Se entiende eso? ¿Todo claro? Exacto, bien Edison, estuviste en mosca ahí. Bien. ¿Te acuerdas los infinitivos? Leer es un infinitivo, una noticia, explicar algún concepto teórico. ¿Te acuerdas cuando eran infinitivos cómo ve el verbo? En singular mis. Es su actividad diaria en singular.
presentaron dos características, están hablando de dos características, entonces, que fueron su aporte innovador. Dolor y hambre son dos entidades diferentes unidas por la conjunción y, entonces el verbo va en plural, aquejan a ese joven descuidado. La mayoría de estudiantes, ¿hay algo que esté hablando de los estudiantes en la parte del predicado? Piensan que no es necesario apagar el celular antes de un examen. Estoy hablando de la mayoría, entonces la mayoría piensa. Solo un necio o mentecato podría, es la misma entidad, se refiere, un necio es un mentecato, entonces podría despreciar la comida peruana. ¿Estamos? ¿Se entendió? Good working. Así que vamos a ver qué tal les va en la ejercitación. A ver, piensa. El 80% de peruanos de su propia situación económica. ¿Cuál sería tu clave? A ver, piensa. ¿Cuál sería tu clave? Pensando, gente. Me dices la C. Vamos a ver si la C. Si este es el sujeto y este es el predicado, claro que sí, muy bien, son responsables porque está concordando con peruanos. Perfecto, muy bien. ¿Y cuáles son correctas? ¿Te acuerdas que el rebaño es un colectivo? Y hemos dicho que los colectivos concuerdan con el verbo en singular. Así que esto es correcto. El rebaño se aleja presuroso ante el peligro inminente. Correcta. Un grupo de chicas alocadas se cambiaron en la sala. ¿Está bien, no? ¿O no? ¿Está bien se cambiaron? Un grupo de chicas alocadas. Ni se puede decir se cambiaron o se cambió, pero preferentemente debiera ser se cambió, porque no hay nada en el predicado que hable del sujeto. Perfecto. Y cántales y hazlas reír esta noche. Eso está bien. Entonces son correctas preponderantemente la 1 y la 3. Aunque por ahí alguien pudiera decir todas. Pero preponderantemente la 1 y la 3 con las reglas establecidas. Indica la correcta. Un grupo de individuos, sujeto, asistió asustado al cine. No, debió decir asistieron asustados al cine. La mayoría de personas llegaron apuradas al teatro. Esa infinidad de fieles se congregaron entusiasmados. Y una multitud de cachimbos celebraron su ingreso. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la correcta? Bueno, Miss, una multitud de cachimbos dice, una multitud puede ser se celebró o se celebraron, ¿no? Esta es más correcta que las demás. Indique la oración que presenta incorrecta concordancia gramatical. ¿Qué es una caterva? Es un conjunto de delincuentes, de vagos, de gente de mal vivir. Una caterva alucinada por las drogas causó una retahíla. Una retahíla es una sucesión de hechos lamentables. Una caterva alucinada por las drogas causó, está bien, Miss. Si es un colectivo, este es un colectivo, el colectivo debe ir en singular. Está bien. La revisión de fichas ópticas de las encuestas, estoy hablando de la revisión, resulta ser beneficiosa porque es la revisión para los asesores que deseen manipular los resultados.
Un grupo de amigos y amigas fanáticos me pidieron entradas para la zona VIP más cercana para ver el show. Ellos me pidieron entradas. ¿Está bien? Al final, los detalles, chocolates y flores, fueron bien, acá falta una S, fueron bien recibidos. Esa es la clave. ¿Salió? Muy bien, excelente, están powerful. Excelente. ¿Qué alternativa no es correcta? A ver, la mayoría de hombres sinvergüenzas de las principales ciudades de Sudamérica, es el sujeto, llega tarde a las citas románticas por lo menos una vez. Llega tarde. Lo estoy concordando con la mayoría. La mayoría llega tarde. La mayoría de hombres sinvergüenzas que viven en las principales ciudades de Sudamérica acude valientemente a todas las citas románticas. De nuevo, con mayoría está concordando. Más del 50% de hombres que conocen por primera vez una chica llega bien. Ah, acá está mal. Porque llegan, ¿por qué en plural? Porque hay información sobre los hombres. Dice bien perfumados al primer encuentro amoroso. Así que esa es la clave. ¿Sí o no? Y más del 50% de hombres machistas y celosos no permite, estoy de nuevo, que sus parejas usen minifalda. ¿Ok? Estoy hablando del porcentaje. El 50% de hombres no permite. Porque acá en el predicado no hay nada que hable del sujeto. Así que la incorrecta es la C. ¿Te salió? Muy bien, excelente. ¿Qué oraciones son correctas? La mitad de los habitantes es natural del pueblo de mi padre. Son naturales, ¿no? Porque naturales está hablando de los habitantes. Así que eso está mal. Ese grupo de mujeres chilenas estoy hablando del grupo, está esperando los resultados de las encuestas. ¿Está bien, no? Porque el grupo está esperando. Un significativo porcentaje de varones, sujeto, serán acusados por maltrato psicológico. Esto está mal. Pregúntale a Doris si ese grupo de artistas, ¿vendrán al evento vestidos o es necesario que la empresa consiga los disfraces y el maquillaje? Porque vestidos está hablando de los artistas. Y nadie supo por qué una buena parte de los estudiantes estaban asustados. Está hablando de los estudiantes, eso está bien. La 2 y la 5. ¿Te salió? Excelente, muy bien, Mónica. Señala la oración que no cumple con la concordancia gramatical. Un grupo de turistas que fácilmente aprendieron el castellano podrá ingresar sin inconvenientes. El grupo podrá ingresar. ¿Está bien? Cuando ese conjunto de estudiantes ingrese a la universidad, celebraremos 2 semanas sin parar. ¿Ingrese quién? El conjunto. Debemos considerar que más de la mitad de los estudiantes son mayores de edad y por lo tanto conscientes de sus actos. Acá está la clave. Están muy asustados porque una manada de lobos hambrientos los asustó. La manada los asustó. Esto está bien porque es un colectivo. ¿Te salió la C fácil? Bien. ¿Qué alternativa es correcta? Una bandada de palomas que comenzarán a trabajar el próximo mes de agosto llevará en el cuello, o sea, comenzarán habla de las palomas y esta bandada llevará en el cuello una diminuta cámara, ¿no? La bandada llevará una diminuta cámara de fotos que permitirá obtener imágenes aéreas de la ciudad. La investigadora Julia Patterson
con los estudiantes de biología. ¿Te acuerdas cuando era con? ¿Qué dijeron? Que iba en singular. ¿Te acuerdas? Ha desarrollado un prototipo de la mochila que llevarán las palomas durante su vuelo por la ciudad. El público es colectivo. Después de tan ruidosa propaganda en periódicos y carteles, se agolpaba en las taquillas del teatro y cubrían la ciudad por aquel lado. Cubría la ciudad. ¿Quién? La especie de fortificaciones construidas a la ligera. Entonces la clave es la A. ¿Te salió? Muy bien, Edison. Ok. 9. ¿Qué oración es correcta? Esta es la gente malversa que al Dios y a los discípulos de Jacob buscan. La gente malversa que al Dios y a los discípulos de Jacob busca, porque es un colectivo. Gente es conjunto de personas. En la opinión pública pesa intensamente el nuevo orden interno y la prosperidad económica. Pesan. Hay quien pueda imaginarse que un amigo como tú y un profesor de tanta talla como el nuestro, son dos personas diferentes, hayan podido tomar semejante iniciativa, y el cantante y compositor es la misma persona, recibió 35.000 libras por la actuación. Esta es la clave, esa es la correcta. ¿Salió? Bien. Y señala la alternativa que no presenta errores de concordancia. El vínculo entre las tecnologías de información y comunicación y la política, primero es el vínculo y luego la política, por eso hay una coma que se une a toda esta idea, y la política son cada vez más cercanas y significativas. ¿Está bien? Vínculo es masculino, política es femenino, masculino más femenino, ¿qué me da? Masculino. Debería decir el vínculo entre las tecnologías de información y comunicación y la política son cada vez más cercanos y significativos. Está mal. Hay error. Las nuevas tecnologías representan un fenómeno ineludible que el Estado y la sociedad civil deberían afrontar. Está mal. Son dos entidades distintas. En muchos países sudamericanos, los cargos políticos y las funciones que ejercen los parlamentarios los cargos es masculino y las funciones femenino, ¿ok? Que ejercen los parlamentarios están desacreditados, correcto, esta es la clave. A los jóvenes de la sociedad actual les apasionan las redes virtuales y las nuevas tecnologías. Son dos entidades distintas, entonces el verbo debe estar en plural. Ojo, es en singular cuando están unidas con una O, no con una I. Cuidado. ¿Sí o no? Ok. Y S. No habían personas que pudieran ayudarnos. Si está en plural, mira, el verbo haber en singular cuando es verbo principal. Cuando está solo, te lo pongo así. Cuando está solo. Por ejemplo, habrá regalos para todos. Ahí el verbo va en singular. ¿Está bien? Pero cuando es auxiliar, cuando haber es auxiliar, puede ir en singular o en plural. Por ejemplo, yo te digo, habrá comido
mi hermano. En pregunta, ¿habrá comido mi hermano? Y acá haber está auxiliando a comido. Y todo esto es un verbo. Y si yo pongo, ¿habrán comido mis perros? Ahí sí admite plural, porque está funcionando como auxiliar de esta otra forma. ¿Me entiendes? ¿Habrán comido mis perros? Entonces tú tienes ahí que discernir. No habían, ahí está solo. Entonces cuando está solo no puede tener plural. Esta no es, esta tampoco, esta tampoco. No habían hablado con nosotros tus padres. Esta es la clave. Porque está como auxiliar de hablar. Ahora, habían, está solo, no tiene plural. Podían haber llegado temprano. Esta es correcta. Ellos podían haber llegado temprano. Debían haber, no, pues acá el que manda es el verbo haber. Debía haber películas más interesantes. Y habrá chicas enamoradizas. Así que la clave es la B. Chévere, ¿se entendió? ¿Todo claro? Ok. Solo deponiendo nuestras armas en esta batalla, no, no qué. ¿Hay algún, cómo iría el verbo haber, en plural o en singular? En singular, Miss, porque está solito. Esto no. Se dice, habrán comido, habrán llegado, habrán salido. Ahí sí. Más muertos ni daños que lamentar. Es la única forma de que en esta ciudad haya, en singular también, haya más mujeres, ancianos y niños felices. Todo en singular porque no está funcionando como auxiliar. Y señale la versión correcta. Si hubiera más preguntas, podríamos practicar mejor y no habría tantos errores. Si hubiera más preguntas, podríamos practicar mejor y no habría tantos errores, porque haber está como verbo principal en las dos oportunidades que aparece. Señale la opción que completa adecuadamente la oración. Hace más de 2 semanas habían, está en plural, entonces está funcionando como auxiliar. Tiene que estar auxiliando a otra forma verbal. ¿Cuál sería? Habían ya, no, habían conversado. Ahí sí. ¿Quiénes habrían conversado? Ellos. ¿Sí o no? Ajá. Entonces esta es la clave. ¿Te das cuenta? Porque todo esto es un verbo compuesto. Si yo quiero decir pistas, tengo que decirlo en singular. Había. Acá también había pistas que aún no habían faltado. ¿Ves? Acá está como auxiliar y acá se acepta plural. Y acá en singular había menos trabajadores en la empresa. Ujú. Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Ahora sí te toca rendir tu práctica. Ahí está el enlace. A ver qué tal les va. Piensen, no metan la pataza. A ver. Solo hay una respuesta, la mía. A ver qué tal los demás.
Le quedan 3 minutos todavía, ¿no?